Vamos a ver ahora una herramienta que tiene el Excel que se llama gráficos dinámicos, que tiene una ventaja. Nosotros en Excel, cuando creamos un gráfico sobre una tabla que está fija, cuya estructura no cambiamos, por ahí si queremos modificar la forma en la que vemos, agregar alguna serie o clasificar de alguna forma en particular los datos que estamos mostrando, tenemos que modificar la tabla que lo está alimentando y luego hacer que el gráfico se alimente de ese nuevo espacio que ocupa la tabla que estamos haciendo. La ventaja de un gráfico dinámico es que se va a nutrir de una tabla dinámica, por ejemplo, y a medida que nosotros modifiquemos la estructura de la tabla de la cual parten los datos del gráfico, el gráfico se va a actualizar automáticamente. Hay dos formas de crear un gráfico dinámico, voy a mostrar las dos a continuación. La primera es una vez que tenemos una tabla dinámica, seleccionamos los valores que queremos graficar, por ejemplo lo que se ve ahora en la captura de pantalla, y simplemente podemos insertar gráfico, por ejemplo un gráfico de barras, como hubiéramos hecho si esta tabla fuera fija, ¿sí? Insertamos un gráfico de barras, y como ven ustedes, aparece un gráfico particular, es un gráfico dinámico justamente, que lo que tiene es algunos comandos o algunas cosas que podemos modificar que un gráfico común no tiene, ¿sí? Si podría hacer ahora una cosa y es pegar esto mismo como valor y mostrar qué diferencia tendría mostrar un gráfico. De hecho vamos a hacer una pequeña pausa y ahora se lo voy a mostrar. Vemos ahora en la pantalla que creé un gráfico con exactamente los mismos datos que este gráfico dinámico que ahora muevo para arriba. Creé un gráfico común, un gráfico no dinámico que se alimenta de una estructura de datos que ahí sin querer modifique, lo vamos a volver a su lugar, de una tabla que no es dinámica, es esta misma pegada debajo como valor. Si ustedes se fijan, tiene también la clasificación por aeropuerto, o en realidad es una función, está traspuesto esto. Fíjense que lo que en este son series, en este es la clasificación, y lo que en este es una clasificación, que son 3, en este son las 3 series. Ahí ya tenemos una primera diferencia. Deberíamos hacer una transposición de la matriz, tan simple como copiar, pegado especial, transponer. Pero además lo que ocurre acá es que si nosotros por alguna razón queremos cambiar y hacer que la clasificación de abajo sea por aeropuerto de origen y de destino, tendríamos que insertar acá filas, agrupar algunas cosas, sumar datos a mano, y eso nos llevaría muchísimo tiempo. Mientras que en un gráfico dinámico, lo que voy a hacer ahora es borrar el gráfico común y todo el espacio que ocupa para poder trabajar libremente con la tabla dinámica. Si lo hacemos en un gráfico dinámico, por ejemplo, desde acá, podemos poner que el aeropuerto de origen sea parte de la clasificación, entonces vamos a tener clasificación por destino, por origen, lo ven acá, y para cada una de esas clasificaciones, la suma de lo que se le cobró al pasajero. Lo mismo ocurre con los filtros y las demás cosas que podemos hacer. Vamos a ver también la otra forma que les decía que hay de crearlo, para lo cual voy a borrar este. Voy a dejar la tabla dinámica como la teníamos originalmente. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo gráfico dinámico de otra forma. Nos paramos donde lo queremos tener, vamos a insertar y en la parte de gráficos van a ver que hay una pestaña que es gráfico dinámico. Cliqueamos ahí y van a ver que es absolutamente análogo cuando creamos una tabla dinámica. Elegimos aquí la tabla que va a alimentar a ese gráfico dinámico, que en mi caso va a ser esta. Seleccionamos a dónde lo queremos poner, en este caso ya está bien porque yo estaba parado allí, y aceptamos. Y como verán, ahí nos aparece un gráfico dinámico con la tabla que a su vez lo alimenta, que cuando lo empezamos a poblar, puede ser en la tabla o en el gráfico, vemos cómo se van armando las distintas clasificaciones del gráfico, ¿sí? Aeropuerto de destino. Pueden ser distintas series, acá no filtré nada, por eso es mucho más extenso que lo que veíamos antes. Pero el resultado es el mismo, sea que uno toma una tabla dinámica ya existente y lo selecciona para hacer un gráfico común, o se inserta un nuevo gráfico dinámico y luego selecciona la información que nutre ese gráfico dinámico.